¿Qué tal, compañeros? Buen día. Mi nombre es Jonathan Jasso, soy estudiante del TSV en Urgencias Médicas. El día de hoy vamos a ver un tema de mucha importancia para el servicio de emergencias, el cual es urgencias obstétricas, ya que nos toca atender muchos pacientes gestantes dentro del área prehospitalaria que requieren atención hasta el llegado al servicio médico. Asimismo, vamos a conocer las etapas del parto, las manifestaciones clínicas, así como el aborde prehospitalario que debemos realizar a este tipo de pacientes. Bueno, comenzando con la definición del parto, tenemos que es una serie de contracciones progresivas y continuas del útero que ayudan a que éste se dilate y afine el cuello para permitir al producto pasar por el canal de parto. El trabajo de parto generalmente se comienza unas semanas antes de la fecha estimada o puede retrasarse de acuerdo a los antecedentes de la paciente. En algunos casos se apoya con farmacología para inducir el periodo de parto. Bueno, dentro de las fases o etapas del parto tenemos tres, la cual es dilatación, expulsión y alumbramiento. La primera fase, la primera etapa de dilatación, cuenta con dos fases, la inicial y la activa. En esta fase de dilatación, las contracciones provocan la dilatación gradual del cuello uterino, que va siendo más delgado hasta llegar a desaparecer. A esta parte de desaparecer y hacer más delgada el cuello uterino se le conoce como borramiento, casi confundirse con el resto del útero. Esto va a permitir de mejor manera el paso del producto al momento de las contracciones. Como bien lo mencionamos, la fase de dilatación se divide en dos fases, la fase latente y la fase activa. En la fase latente las contracciones son irregulares al principio, pero se vuelven cada vez más fuertes y rítmicas. Las molestias son mínimas. En esta fase tiene una duración aproximadamente de 8 horas en el primer embarazo, y las mujeres que llegan a tener un segundo o tercer embarazo pueden ser de 5 a 4 horas posteriores. En la fase activa, el cuello del útero se dilata por completo, pasando de los 4 a los 10 centímetros, se hace más delgado y se va estirando hasta que se une con el resto del útero. Esta parte lo podemos ver en la imagen anterior, en la cual vemos cómo se empieza a dilatar el canal vaginal para llegar a los 10 centímetros de ancho. La parte que presenta el bebé, por lo general, es la cabeza, comienza a descender por la pelvis de la mujer. La mujer siente la necesidad de pujar mientras el bebé empieza a descender, y esta fase dura de 5 a 7 horas. Dentro del primer embarazo, cuando las mujeres ya tienen más embarazos, puede ir de las 2 a las 4 horas. Recordemos que la cabeza es la parte importante la cual tiene que descender, pero podemos encontrar pacientes gestantes donde descienden primero los pies y donde descienden primero los hombros. Ante estas situaciones tenemos que llegar inmediatamente al hospital para evitar que el problema se presente más a fondo y pueda agravar o pueda lesionar al producto. Al término de la fase de dilatación viene la fase de expulsión, que es la segunda. En esta etapa suele durar aproximadamente 2 horas en el primer embarazo y en los siguientes embarazos hasta 1 hora. Puede durar más de acuerdo si la mujer ha recibido algún método de anestesia. Asimismo es donde el producto ya sale por completo, donde desciende, y recordaremos que la parte más importante o la parte primordial que tenemos que ver del producto es la cabeza. La tercera y última etapa, el alumbramiento. Una vez que salió el producto, que el bebé está afuera, lo único que queda es la placenta en el vientre de la mamá. Esta tenemos que retirarla, se evaluará por parte de los médicos para ver las propiedades que tiene la placenta y así poder diagnosticar ciertos problemas congénitos o situaciones que puede presentar el bebé más adelante. Esta etapa puede llegar a durar hasta 30 minutos. Bueno, ya conocimos acerca de las etapas del parto. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta como personal prehospitalario que la paciente gestante se encuentra dentro de esa etapa? Las manifestaciones clínicas más comunes es la pérdida del tapón mucoso, pérdida de líquido, descenso de la barriga, que sientan que
que la barriga empieza o el vientre empieza a descender, cambios bruscos de humor, borramiento o incorporación, dilatación, sangrado y pérdida del control de esfínteres. Nosotros como personal prehospitalario nos llegan a marcar situaciones donde la paciente ya está entrando a esta etapa, la etapa del parto. Entonces tenemos que verificar, hacer una evaluación rápida de cuánto es la dilatación que está teniendo y si tenemos la oportunidad de trasladar al centro médico antes del parto o comenzar a preparar para recibir al bebé. Una vez que ya nos dimos cuenta que no alcanzamos a llegar al centro hospitalario para el periodo de la expulsión, tenemos que preparar todo para recibir al bebé. Ante estas situaciones tenemos que no dejar pasar la historia clínica. La historia clínica de los embarazos nos va a decir mucho la situación que podemos encontrarnos o cómo se puede dificultar esta etapa del parto. ¿Qué debemos hacer como personal prehospitalario? Primero indagar, buscar que la paciente fecha probable del parto, si ha tenido sangrados, inflamación de la cara o extremidades, problemas previos al embarazo, si ha tenido una atención prenatal, sus consultas frecuentes, los problemas actuales que puede presentar, como es el presencia de dolor, en qué región, con qué periodo, duración, rotura de membranas, drenaje de líquido dentro de la vagina, necesidades de pujar, historia médica, medicamentos que se les proporcionó a la paciente o que está tomando, problemas médicos, edad, número de embarazos previos, alergia, así como abortos. Recordaremos que la paciente no siempre va a estar en término, podemos tener partos a pretérmino, los cuales todavía faltan semanas para que se completen. Y tenemos que indagar qué tipo de paciente tenemos, asimismo qué tipo de ayuda, de atención ocupa esa paciente. ¿Qué podemos encontrar en hallazgos específicos? Signos vitales, particularmente cualquier grado de hipertensión, edema en la cara o extremidades, contracciones y relajación del útero, sangrado vaginal o líquido color y el olor, cabeza del bebé visible. Nos hemos llegado a encontrar casos donde la mamá dice que el bebé siente y al momento que bajamos para observar la dilatación de la vagina, vemos que ya se está presentando la cabeza o se logra ver la cabeza del bebé. Y la presentación anormal, como comentábamos, lo ideal es de que la cabeza baje de primero, pero podemos ver o llegar a tener situaciones en las cuales el bebé viene de pies o se están presentando los hombros o el cordón umbilical. Ante estas situaciones no tenemos que retrasar el transporte hospitalario ya que se necesita realizar una cesárea de urgencias. Bueno, aquí podemos observar acerca del manejo prehospitalario que vamos a brindar a una paciente de acuerdo a las necesidades. Siempre proporcionar el ABC de manera adecuada y siempre valorar, inspeccionar físicamente a la paciente, ver el tiempo de dilatación que está teniendo y asimismo al centro hospitalario más cercano que se va a trasladar para su atención oportuna. Durante el trabajo de parto necesitamos seguir precauciones al momento que estamos realizando la valoración y el tratamiento a los pacientes, no solo a la mamá, sino también al producto una vez que haya sido expulsado. En el embarazo puede ser complicado en algún evento de trauma. Algunas situaciones nos han tocado donde tenemos accidentes vehiculares y se ven involucradas pacientes gestantes que hace más complicado la valoración y el tratamiento de este tipo de pacientes. Asimismo tenemos que enfocarnos en su atención y tratar de salvar las dos vidas, que es tanto la paciente como el producto. No tirar del cordón al momento que el bebé está siendo expulsado, no tenemos que tirar del cordón, tenemos que mantenerlos a la misma altura de la mamá, porque recordemos que el cordón es
la vía por donde se está suministrando el riego sanguíneo, y al momento de pinzarlo y cortarlo tenemos que mantenerlo siempre en una misma altura para que este cordón no evite el vaciamiento sanguíneo del producto. El paciente con prolapso del cordón umbilical debe ser colocado en posición de cúbito lateral izquierdo y en posición Trendelenburg, reconociendo que la paciente llega a tener una compresión de las venas abdominales que pueden radicalizar a este tipo de paciente y pueden empeorar su condición. Asimismo, debemos de identificar las diversas patologías que podemos encontrar en la paciente, como puede ser diabetes en el embarazo, la preeclampsia y la eclampsia, los cuales requieren un cuidado más exhaustivo para el momento del parto, evitar que estos pacientes lleguen a empeorar y tener dificultades durante su atención. Asimismo, estar siempre en capacitación y en constante preparación para poder tener el material necesario y los conocimientos para la atención de los pacientes gestantes. Bueno, pues damos concluido este pequeño tema. Es breve, pero es de suma importancia para el personal prehospitalario. No dejemos pasar por alto las pacientes gestantes y los cuidados que necesitan. Tenemos diferentes guías de práctica clínica del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, que nos hacen hincapié del cuidado de este tipo de pacientes para disminuir la muerte. Y asimismo tenemos muchos casos, muchas situaciones dentro del servicio prehospitalario que nos lleva a atender las pacientes gestantes, y que es de suma importancia las primeras atenciones que brindamos para su pronta recuperación en el servicio hospitalario. Muchas gracias, compañeros, espero les sirva este breve video.